tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y más baratos, porque bajo el dólar y el mercado en ciertos productos está más barato. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 27 de junio. Entramos a la cuarta semana en la que el dólar oscila entre los 4.100 y los 4.200 pesos. Arrancamos junio con el dólar a 4.400 y eso es un respiro para muchas, si no todas las personas. Factores como que hay más cosechas, que en Estados Unidos le frenaron un tris a la tasa de interés y que Colombia siga siendo atractivo ante mucha crisis en la región, inciden en este bajón. Ya no estamos tan cerca del fantasma del dólar a 5.000, pero se viene el fenómeno del Niño y siguen los aires de recesión gringa. Por eso no podemos cantar victoria. María Camila González vuelve a la cocina política para explicarnos lo que a la people se nos hace muy duro entender. Gracias por pasar por acá. Muchas gracias por la invitación. El mercado por fin está más barato, por fin comprar mercado está más barato. ¿Qué factores están influyendo en que esto por fin ocurriera? Bueno, la inflación de alimentos sí ha bajado y eso es un alivio grande para los bolsillos de la gente porque ese es el rubro que más ha empujado la inflación. O sea, los alimentos han subido más o menos un 18% en el último año. Carísimo. Bueno, ¿y por qué pasó eso? Porque nos estabilizamos un poco más con la crisis de fertilizantes y la crisis de los contenedores que viene de la pandemia y por otro lado que viene de la guerra en Ucrania. Entonces, además estamos en época de cosechas y eso hace que los precios bajen porque hay más oferta. Y lo otro es que sí ayudó un poco en esa oleada de bajada de precios de los supermercados. Pero viene el fenómeno del Niño y eso es sequía y eso puede afectar los cultivos y puede subir un poco más los precios de los alimentos otra vez. Entonces, bueno, también tenemos que la subida de tasas de interés del Banco de la República tendrá un efecto para que la gente consuma menos y eso ya se está viendo. Lo otro es que el dólar ya está a 4.000, a veces a 4.100, a 4.200, pero no está este monstruo del dólar a 5.000. ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, el movimiento del dólar tiene que ver con muchos factores y sobre todo son factores internacionales. Lo que se está viendo es que habrá recesión en Estados Unidos, pero no será tan densa como se esperaba. Y entonces eso hace que los países latinoamericanos seamos más atractivos para inversión de riesgo porque la gente estaba solo invirtiendo su plata en Estados Unidos. Y entonces muchos inversionistas en su momento metieron su plata en Estados Unidos porque era más seguro, pero ahora están metiendo su plata en otros países que sean riesgosos, pero con buenas posibilidades de inversión, como Colombia. Y eso nos ayuda a nosotros. ¿Qué tanto tiene que ver que suba o no el dólar con respecto al presidente? Porque cuando estuvo a casi 5.000 pesos el dólar, el temor era, no, es que esto es por Petro. Y ahora que está casi a 4.000, vuelve a hablarse de que la razón es o no el presidente. ¿La razón sí es Petro? Tiene que ver, pero no es solo Petro. Ahí entra el factor político. Dado que afuera las cosas están calmadas, un factor de inversión tiene que ver con la estabilidad política de un país. Entonces, por ejemplo, en Perú podría ser riesgoso por el autogolpe de Castillo. Claro. En Argentina ni se diga con la inflación del 100%. Por supuesto. Y si un inversionista ve a Colombia, pues a principios del gobierno había mensajes como el gran cambio, las pullas a los empresarios, en fin. Todo eso pudo tener una opinión negativa, pero a 10 meses del mandato hay más confianza por los contrapesos institucionales y pues la economía se mueve mucho por la confianza. Claro, aún así se reportó hace poco que en abril se encogió la economía un 0.7%. ¿Eso es una señal de preocupación? ¿Nos tenemos que preocupar por eso? Pues es algo que ya se había anunciado. Y es que la economía se está enfriando, que es lo que se esperaba y que ya, digamos que todo el mundo estaba hablando de eso, no sé si se acuerdan, al principio de año, recesión. Entonces, claro, nosotros venimos de un crecimiento disparado en 2021, que crecimos 10% por el rebote de la pandemia. En 2022 siguió porque crecimos 7% y para este año cerraremos en 1.8 según los cálculos del Ministerio de Hacienda. Pero bueno, hay gente que dice que creceremos incluso menos, por ahí 1%, eso dice el Banco de la República. Entonces, sí es claro que no vamos a crecer en negativo, como sí va a pasar en otros países del mundo, pero creceremos menos y eso, digamos, nos da una señal de, bueno, estamos mal, pero no tan mal. No tan mal como qué países. Por ejemplo, en el primer trimestre del año, Colombia creció 1.4%, que es bajito, pero no tan mal como Argentina, que cayó 1.5%, o sea, ya estaba en negativo. O Chile, que creció apenas 0.06%. Wow. O sea, casi en negativo.
y pues el promedio de crecimiento de todos los países de la OCDE fue de 0.4% en el primer trimestre del año. Entonces, digamos que el primer trimestre se ve que crecimos menos, pero no estamos tan mal frente a otros. Bueno, unas por otras. Dicho todo esto, ¿cuánto nos va a durar este respiro, María Camila? Hablando de respiro, creo que nos tocará aguantar un tris el aire. El semestre que se viene va a ser un poco duro porque sí se va a esperar que la economía siga cayendo, no tan duro de nuevo, pero seguirá. Y según el gobierno creceremos 1.8 y la expectativa es que en 2024, según el gobierno, es que crezcamos 1.5. Y ya para el 2025 se igualaría el crecimiento que teníamos o que tenía la economía antes de la pandemia por ahí en 3%. Entonces, ante esto, yo creo que hay que seguir unas recomendaciones. Por favor. Claves. Por favor, no se endeuden con la tarjeta de crédito o si se endeudan, por favor, a una sola cuota o si se endeuda que sea súper necesario, es decir, invertir en educación, en una casa y no para gastarlo por ahí en una cena carísima o en un Uber. Sí. Y este año que queda es otro año de prudencia en el gasto, mejor dicho. Y si se puede armar unas huerticas en los barrios para ser autosuficientes y que no nos vuelva a pegar la cosa tan duro. Sí, bueno, y la buena noticia, eso sí, es que la inflación cerrará el año un poco más baja, por ahí en 9% frente al 13% del 2022. Bueno. Y por eso estaremos viendo la caída de precios en lo que queda de este año. Entonces, si bien la economía crece menos, pues los precios bajan, entonces como que nos pega menos en los bolsillos. Y ya en 2024 la inflación podría cerrar en 5%, pues y bueno, eso es un poco más llevable. Para todas. Muchas gracias, Camila, por pasar por acá. Muchas gracias y bueno, a cuidar el bolsillo. Y arranque el día con estas movidas. Mario Fernández Alcocer, ex senador y primo de la primera dama, va por la gobernación de Sucre. Ojo que en 2 días se abren las inscripciones para todas las regionales. Por asuntos pendientes en la embajada en Venezuela, Armando Benedetti será embajador hasta el 18 de julio. Y con un Consejo de Seguridad y un Consejo de Ministros arrancó la semana del presidente Gustavo Petro en La Guajira. Hoy tiene previstas reuniones con comunidades. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y Diego Quintero, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.